Por eso vamos a pasar a la segunda experiencia. Vimos su rebelión y sus consecuencias. Y ahora vamos a ver su arrepentimiento. Por eso tenemos este maravilloso versículo 17. Y esto es precioso. Dice este pasaje, y volviendo en sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros son personas que trabajan por el día, ¿no? Viven en el día a día. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esto es algo maravilloso. Y volviendo en sí, es decir, que estaba fuera de sí. Eso es lo que refleja esta frase, ¿no? Lo que sugiere. Si volvió en sí es porque estaba fuera de sí. Ahora tengo que decir esto, que hay en el pecado una locura que parece paralizar la imagen de Dios que está dentro de nosotros, para liberar a ese animal que puede llegar a hacer tantas cosas. Eso es lo que el pecado hace. Hay una locura en el pecado que paraliza la imagen de Dios que hay dentro de nosotros. Y eso es estar fuera de sí. Cuando nuestra mente y nuestro corazón abraza el pecado, dejamos que éste se anide allí, no va a pasar mucho tiempo en que vamos a pensar dejar a Dios. Cuando abrazamos el pecado y dejamos que se anide allí, no va a pasar mucho tiempo en que queramos alejarnos de Dios. Y por supuesto que nos va a ir mal. Pero él volvió en sí, es decir, recuperó la conciencia, pudo pensar con más claridad, tuvo una percepción más clara de los efectos del pecado y lo que produce. Claro, estaba experimentando los estragos del pecado en su propia vida. Y volvió en sí, dijo, yo acá me estoy muriendo de hambre. Ni siquiera tengo lo básico para vivir en la casa de mi padre. Los siervos, los jornaleros, son tratados con amor, tienen todo lo que necesitan, tienen la provisión. Estaba siendo testigo personalmente de los estragos del pecado y por eso cambió de parecer. Eso es arrepentimiento, es un cambio de mente. Fíjense que claro, es un cambio de mente en cuanto a sí mismo, es decir, reconoce su pecado, pero también es un cambio de mente acerca del Padre, porque él confiesa de alguna forma que su Padre es un hombre generoso, tan bueno era con los criados. Y estos son elementos que están combinados en el arrepentimiento. Por un lado, una percepción más clara de mí mismo, es decir, de mi pecado, pero aún todavía más que eso. Es una percepción más clara de lo que es Dios, de la bondad de Dios, o sea, Dios es bueno. Y esa va a ser la primera verdad a la que va a atacar Satanás. Dios no es bueno, te va a decir. Con que Dios os ha dicho, desde el comienzo fue así, desde Génesis. Ahora, es la bondad de Dios, ese elemento también que está combinado en este arrepentimiento. Por eso Romanos 2, versículo 4 dice, o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Y esto es lo que este joven está volviendo en sí. Reconoce sus pecados, pero reconoce a ese padre amoroso que quedó en la casa esperando su retorno. Y empieza a pensar dentro de sí en ese monólogo interno. Y el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y acá tenemos que hacer una referencia antes de seguir. Si este joven hubiera quedado solo en esta resolución, en esto que pensó lo bueno que sería volver al padre, y no hubiera hecho nada, no hubiera sido más que remordimiento. Porque el arrepentimiento verdadero
sin duda va a traer una acción concreta. Si no, es solamente remordimiento o lamentación. Pero el arrepentimiento verdadero incluye la voluntad, tanto como el entendimiento y las emociones. Hay un cambio integral. ¿Se dan cuenta? El arrepentimiento verdadero incluye no solo el entendimiento y las emociones, que muchas veces me puedo quedar en una resolución. Voy a hacer esto para Dios. Voy a avanzar, voy a hacer. Pero si no hago nada, no voy a la acción, la voluntad no es afectada. No es más que remordimiento o lamentarse, pero el arrepentimiento lleva a la acción. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre. Continuamos, era simplemente un paréntesis eso. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese concepto claro, ¿no? En orden, de que todo pecado primeramente es contra el Señor, es contra Dios. Sin duda que afectamos a otros, que lastimamos a los que tenemos a nuestro alrededor y que también pecamos contra otros, sin duda. Pero aún antes que eso, el pecado primero es a la santidad de Dios. ¿Se acuerdan David en el Salmo 51? Conocido el pasaje, contra ti solo he pecado, pero David pecaste con un montón de gente. Pero él dice, contra ti solo he pecado. Y esto es volver en sí, está teniendo un concepto claro de sí mismo, de Dios. Está entendiendo la gravedad de su transgresión, lo fatal del pecado, el horror de lo que el pecado hace. Y el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hacemos otro paréntesis acá, algo que muchas veces también nos pasa a nosotros. Después vamos a ver por qué esta parte no aparece más abajo, en todo este proyecto, este plan que él empezó a idear en ese arrepentimiento. Y esto es sencillamente porque a veces nosotros medimos la gracia en términos humanos, incluso pensamos que le tenemos que decir a Dios qué tiene que hacer, de qué manera tiene que trabajar con nosotros, aún en nuestra restauración. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pensaba él decirle al Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, acá sí hay un cambio, ¿no? A pesar de esto hay un cambio total. Y ese cambio lo podemos ver en un detalle. Él acá dice, hazme. Es decir, tu voluntad. Apunta a eso. Cuando al comienzo de su caída él dijo, dame. Al Padre, ¿no? Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y acá dice, hazme. Así que acá tenemos el arrepentimiento. Y la tercera experiencia, seguimos avanzando, que vamos a tener, del verso 20 al 24, es su retorno con plena aceptación y regocijo. Leemos el 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos. Paremos ahí. Y esto es lo que mencioné antes. El relato, lo que él había ensayado, no lo pudo decir completo, solamente hasta el verso 21. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Todo eso implicaba el arrepentimiento. Pero después ya no pudo, el padre no le dio lugar para que le diga que lo haga como un jornalero, porque tenemos ese pero del verso 22. Pero el padre dijo, y allí vemos que el padre lo detiene justamente para mostrarle de su gracia. Y vamos a notar algunas cosas que tenemos acá. Dice, lo vio, en estos 3 versículos. Lo vio. Esto nos deja ver que es evidente que el padre lo esperaba el regreso del hijo. Y de esta manera el Señor acá está respondiendo a las acusaciones de los fariseos, de los escribas, del comienzo del capítulo. ¿Recuerdan esa acusación
esa frase clave, a los pecadores recibe. Acá el Señor responde a esas acusaciones del versículo 2 del mismo capítulo. ¿Y cómo responde? Decía el verso 20, que fue movido, ¿a qué? A misericordia. ¿Cómo respondió? Fue movido a misericordia. Lo vio y fue movido a misericordia. Este es el hijo descarriado, que había traído deshonra a su padre, a su familia y al pueblo, ¿no? Y según Deuteronomio 21, del 18 al 21, estaba establecido por la ley que cuando había un hijo rebelde y contumaz, la sociedad tenía la posibilidad de apedrearlo. Había que sacarlo fuera del campamento, y la misma sociedad, por la deshonra que había traído a su familia, podía apedrearlo. Pero imagínense en esta situación, ¿qué hubiera pasado si los vecinos salían a apedrearlo al hijo que regresaba? Lo tendrían que haber apedreado al padre porque lo estaba abrazando, porque dice que se echó sobre su cuello. ¿Qué más dice? Que lo besó. También esto es una figura de que el Señor Jesucristo ocupa nuestro lugar. ¿Qué más tenemos? Corrió. Un detalle, notemos los detalles, son importantes. Corrió. Ahora quizás para nosotros puede ser algo normal. Sin embargo, en Oriente, que un hombre mayor corra era algo indigno. No era digno que un hombre de edad, de años, esté corriendo. Sin embargo, acá el padre corrió. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y lo besó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, andá a bañarte. Mirá el olor que tenés. Mirá la pinta que tenés. Andá a afeitarte. Andá a cortarte ese pelo. ¿Cómo vino? En un estado de indigencia total. Estaba con los cerdos. Pero así como vino, el padre lo abrazó y lo besó. Y como dije antes, no alcanzó a terminar ese discurso de arrepentimiento que había ensayado y no tiene espacio para decirle su plan al padre, ¿no? De que lo haga como un jornalero. El padre le interrumpe para otorgarle el perdón total. Y de esta manera nos deja ver lo esencial del arrepentimiento y sin duda el deseo de Dios de perdonar. Esto nos lleva a esta afirmación, que el perdido no puede ofrecer nada a Dios, más que su pecado y su bancarrota espiritual. La persona que no tiene salvación no tiene nada que ofrecer a Dios, más que su pecado y su bancarrota espiritual. Ahora, ¿cómo nos presentamos ante Dios? Si es que fue tu caso que te fuiste lejos. No importa cómo ni dónde estás, si es que estás lejos. Lo importante acá es que Dios espera que vuelvas. Y esto aplica tanto para el que nunca llegó a Dios como para el que se alejó en su comunión, en su relación con Dios. Dios espera que vuelva, siempre. Seguimos el relato, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, ahí es cuando lo interrumpe, ¿no? Dice, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido era reservado para los huéspedes de honor, el anillo era un símbolo de autoridad, y el calzado, todo esto representa la restauración plena a la condición de hijo. Esa es la gracia de Dios. Esto es una figura de la justificación por fe y esa transformación de vida nueva para quienes nos hemos arrepentido a los pies de la cruz de Cristo, creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y dice el verso 23, conectando el pasaje, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos
y hagamos fiesta. Ese animal que estaba reservado para ocasiones especiales, para una gran celebración. Y esto simboliza las bendiciones de la salvación. Y termino el relato con el 24. Dice, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. El versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Comenzaron a regocijarse. Hicieron una fiesta. Todas las bendiciones de la salvación, todo lo que él esperaba encontrar afuera, lejos de la casa del Padre en el mundo, no le trajo más que frustración, angustia, dolor, pesar. Y yo diría que hasta asco. Porque todo lo que su ser íntimo, su alma y sus necesidades más profundas necesitaban, lo tenía en la casa del Padre. No te quedes afuera. Entrá y disfrutá. Entrá a la fiesta. Hicieron una gran fiesta, mataron el becerro gordo, festejaron, se regocijaron. Pero no te equivoques, hermano, hermana. La fiesta no está en el mundo. La satisfacción profunda que tu ser anhela no está lejos de Dios. Esa satisfacción está en la casa del Padre. Ese que va a suplir mis anhelos más profundos está en Dios. Por eso el salmista dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Qué preciosa porción de las Escrituras tenemos en este pasaje. El hijo pródigo, el hijo perdido, y como también lo mencioné, podríamos llamarla la parábola del padre amante. ¿Dónde estás espiritualmente? Fuera de Dios, lo único que podremos conseguir son cisternas rotas, son pozos que no retienen el agua. Para a la larga o a la corta tener las consecuencias del pecado y las marcas que va a dejar. Seamos sabios, hermanos, y démosle lugar a la palabra de Dios para que sea nuestra guía.